Lucía solía pensar que su vida había llegado a su fin. Cuando las paredes de su hogar se desmoronaron y el eco del abandono llenó las habitaciones vacías, quedó con las manos vacías, un matrimonio roto, 2 hijos pequeños a quienes proteger y la soledad como única compañía. El futuro parecía una extensión interminable de días grises, donde la esperanza era solo un recuerdo lejano. Cada mañana, al abrir los ojos, Lucía se encontraba ante la misma encrucijada. Debía elegir entre comprar pan para sus hijos o pagar la electricidad que debía desde el mes anterior. El peso de esas decisiones la desgastaba, la hacía sentir invisible, insignificante, perdida. En el mercado, entre los puestos de frutas y los gritos de vendedores, Lucía se detenía con frecuencia sin saber hacia dónde caminar. Observaba el ir y venir de la gente, familias que reían, madres que compraban sin mirar los precios, y sentía que el mundo giraba sin ella. El miedo se colaba en cada respiro, como una sombra que la seguía a todas partes. Había noches en las que, mientras sus hijos dormían acurrucados en el suelo de madera helado, Lucía se permitía llorar. No tenía palabras para expresar su dolor, solo lágrimas silenciosas y un susurro apenas audible. Señor, si de verdad existes, por favor, dame una señal. Una mañana, después de una noche especialmente dura, Lucía se dirigió a la biblioteca de caridad donde ayudaba como voluntaria unas horas a la semana. Allí, entre montones de libros donados, encontró una Biblia con la tapa desgastada. No supo por qué, pero algo dentro de ella le pidió que la tomara. Caminó a casa con el libro apretado contra el pecho como si fuera un tesoro frágil. Esa noche, con las manos temblorosas, abrió la Biblia y dejó que sus ojos se posaran en una frase al azar. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Lucía leyó esa frase una y otra vez durante muchos días. Al principio, las palabras parecían ajenas, escritas para alguien más, pero, poco a poco, comenzaron a calar hondo en su corazón. Cada noche, después de acostar a sus hijos, se sentaba junto a la ventana y leía la Biblia. No buscaba respuestas inmediatas ni milagros espectaculares. Buscaba consuelo, buscaba compañía, buscaba entender por qué su vida había tomado ese rumbo. Las palabras de la Escritura no hicieron desaparecer sus problemas de la noche a la mañana. La cuenta de electricidad seguía acumulándose, el dinero seguía siendo escaso y el dolor del pasado aún pesaba sobre sus hombros. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en lo más profundo de Lucía, la forma en que se veía a sí misma. Ya no se repetía que era una mujer fracasada. Empezó a verse como una mujer elegida por Dios, llamada por su nombre, con un futuro aún por escribir. Con ese nuevo coraje en el corazón, Lucía recordó un talento que había dejado de lado al casarse: la costura. Decidió volver a aprender, desempolvó una vieja máquina y empezó a hacer arreglos de ropa en casa. Al principio, los clientes eran pocos, pero su dedicación y esmero pronto llamaron la atención. Las recomendaciones comenzaron a llegar y con el tiempo pudo abrir un pequeño taller con unas pocas máquinas viejas. Cada puntada era un acto de fe, una declaración silenciosa de que su historia no había terminado. No fue suerte ni coincidencia. Lucía sentía que, de alguna manera, Dios la estaba guiando.
Los encargos llegaban cuando más los necesitaba, los clientes eran amables y comprensivos, y las dificultades, aunque presentes, ya no la paralizaban. La palabra de Dios se había vuelto su refugio, su fuerza, su guía. Ya no caminaba sola, sentía que cada paso estaba acompañado por una promesa de esperanza. Con el tiempo, Lucía quiso compartir lo que había recibido. Abrió clases gratuitas de costura para madres solteras. Sabía lo que era sentirse sola, desamparada, sin un futuro claro. Invitaba a las mujeres a leer la Biblia antes de cada clase. Al principio, algunas llegaban con escepticismo, otras solo buscaban aprender un oficio. Pero, poco a poco, entre telas, hilos y risas de niños, la palabra de Dios volvía a resonar. No era solo un texto antiguo, era un fuego cálido en pleno invierno, una luz en medio de la oscuridad. Las historias se multiplicaron. Madres que llegaron sin esperanza encontraron consuelo y fortaleza. Aprendieron a coser, sí, pero también a confiar en que su vida tenía propósito. Lucía veía en los ojos de esas mujeres el reflejo de su propio viaje, del dolor a la esperanza, de la soledad a la comunidad, de la desesperanza a la fe. Hoy, cuando alguien le pregunta a Lucía cómo logró salir adelante, ella no habla de suerte ni de estrategias. No menciona los sacrificios ni las noches en vela, aunque los hubo. Simplemente pone la mano sobre su corazón y dice: leí la palabra viva y ella me mostró que Dios nunca me abandonó. Para Lucía, la Biblia no es solo un libro, es el mapa que la sacó del desierto, la carta de amor que le recordó que su vida tenía valor, el ancla que la sostuvo cuando todo parecía perdido. Cada página le enseñó que, aunque el dolor es real, la esperanza lo es aún más, que, aunque las lágrimas caen, también pueden regar semillas de un futuro inesperado. La historia de Lucía es la historia de quienes, en medio de la adversidad, eligen confiar, de quienes encuentran en la palabra de Dios no solo consuelo, sino dirección. Porque cuando la palabra se vuelve camino, el miedo se transforma en valentía, la soledad en comunidad y la desesperanza en una fe renovada. Lucía lo sabe bien, su vida es testimonio de que, aún en los días más oscuros, la luz puede volver a brillar. Y así, cada vez que una nueva madre cruza la puerta de su taller, Lucía sonríe. Sabe que, como ella, muchas buscan una señal, una palabra, un motivo para seguir adelante. Y mientras Hila enseña y escucha, la palabra de Dios sigue siendo camino, refugio y promesa. Porque, aunque el mundo cambie, el amor y los planes de Dios permanecen, dando futuro y esperanza a quienes se atreven a creer. El camino de Lucía no fue sencillo ni recto. Cada paso que daba estaba marcado por la incertidumbre, por el peso de las responsabilidades y por la fragilidad de la vida cotidiana. Había días en los que el cansancio parecía invencible, cuando las cuentas se acumulaban y las respuestas no llegaban. El local que con tanto esfuerzo había abierto apenas lograba mantenerse, y la enfermedad de su hijo pequeño robaba la paz de sus noches. Sin embargo, algo en su interior había cambiado para siempre. Ya no era la misma mujer que temía al futuro. Ahora, su fuerza venía de una fuente inagotable. En los momentos de mayor debilidad, cuando las dudas susurraban que no era suficiente, Lucía buscaba refugio en la palabra de Dios. Sentía que cada versículo era un bálsamo, una promesa renovada.
El Salmo 28:7 se convirtió en su escudo invisible. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón y fui ayudada. Esas palabras resonaban en su mente y en su corazón, recordándole que no caminaba sola. Las escribió con letra temblorosa en un papel y las pegó frente a su espejo para que cada mañana, al mirarse, pudiera recordar que la fe era su mayor tesoro. Los días seguían siendo difíciles, pero Lucía aprendió a ver la mano de Dios en los pequeños detalles. En el abrazo de su hijo, en la sonrisa de una clienta agradecida, en la llamada inesperada de una amiga que ofrecía su ayuda. Aprendió a reconocer que los milagros no siempre llegan en forma de grandes prodigios, sino en la fuerza para seguir adelante cuando todo parece perdido. El tiempo pasó y poco a poco la vida de Lucía comenzó a transformarse. Su negocio creció no por casualidad, sino porque ella había aprendido a trabajar con excelencia, confiando en que Dios bendeciría la obra de sus manos. Su hijo recuperó la salud y la familia se hizo más fuerte, unida por las pruebas superadas. Pero lo más importante fue el cambio interior. Lucía se convirtió en una mujer de fe inquebrantable, en un faro de esperanza para quienes la rodeaban. Fue entonces cuando recibió la invitación que cambiaría su vida. Una organización local, inspirada por su historia, la invitó a compartir su testimonio en una conferencia para mujeres. Lucía dudó al principio, no se consideraba una oradora, ni mucho menos una heroína, pero algo en su corazón le decía que debía aceptar. Sabía que su historia no le pertenecía solo a ella, era un testimonio del amor y la fidelidad de Dios. El día de la conferencia llegó y Lucía se encontró de pie en un escenario, frente a cientos de mujeres de diferentes edades y trasfondos. Las luces la cegaban y sus manos temblaban. Por un momento, sintió que el miedo la paralizaba, pero entonces recordó las palabras del Salmo, recordó todas las veces que Dios la había sostenido, y una paz inexplicable llenó su ser. Con voz suave pero firme, comenzó a hablar. No adornó su historia ni ocultó sus debilidades. Habló de las noches de insomnio, del dolor de ver a su hijo enfermo, de la angustia de no saber cómo pagar el alquiler. Pero también habló de la esperanza que encontró en la palabra de Dios, de cómo cada versículo se convirtió en una promesa viva, en una llama que no se apagaba. No estoy aquí para contar un cuento de hadas, dijo mirando a los ojos a las mujeres que la escuchaban. Estoy aquí para recordarte que puedes caer, puedes perderlo todo, pero si aún tienes la palabra de Dios, todavía tienes esperanza. Y la esperanza es la semilla de todos los milagros. Un silencio profundo llenó la sala. Algunas mujeres lloraban en silencio, otras apretaban las manos de sus compañeras. En ese momento, Lucía comprendió que su historia tenía un propósito mayor. No era solo la historia de una madre luchadora o de una emprendedora valiente. Era la historia de una fe que se había vuelto camino, de una palabra que se había hecho vida. Después de la conferencia, muchas mujeres se acercaron a Lucía. Algunas le confesaron que estaban a punto de rendirse, que sentían que sus problemas eran demasiado grandes. Otras le agradecieron por recordarles que no estaban solas, que Dios seguía obrando en medio de la dificultad. Lucía las abrazó una a una, compartiendo palabras de aliento y orando con ellas. En cada encuentro, sentía que la semilla de esperanza seguía germinando.
Con el tiempo, Lucía se convirtió en mentora de otras mujeres. Organizó pequeños grupos de estudio bíblico en su local, donde compartían sus luchas y oraban juntas. No era una experta, pero hablaba desde el corazón, desde la experiencia de quien ha conocido el dolor y la redención. Animaba a todas a buscar refugio en la palabra, a escribir sus versículos favoritos y a declararlos cada día, como ella lo hacía frente al espejo. La vida siguió trayendo desafíos, porque la fe no es un escudo contra las dificultades, sino una brújula que nos guía a través de ellas. Pero Lucía ya no temía al futuro. Sabía que, aunque el camino fuera incierto, Dios caminaba a su lado. Aprendió a confiar en los tiempos de Dios, a esperar con paciencia y a celebrar cada pequeña victoria como un milagro. Su historia se fue extendiendo más allá de su ciudad. Personas de otros lugares la buscaban para escuchar su testimonio, para encontrar inspiración en su fe inquebrantable. Lucía nunca buscó la fama ni el reconocimiento, solo quería ser fiel a aquel que le había dado una nueva oportunidad. Hoy, Lucía sigue despertando cada mañana, mira su reflejo y repite las palabras que cambiaron su vida. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón y fui ayudada. Sabe que la palabra de Dios no es solo un consuelo en tiempos de crisis, sino el fundamento sobre el cual se construye una vida plena. Así, la historia de Lucía nos recuerda que, aunque el éxito no llega de la noche a la mañana y las pruebas son inevitables, la fe puede transformar cada caída en una oportunidad para levantarse más fuerte. Porque cuando la palabra de Dios se vuelve camino, la esperanza florece, los milagros suceden y la vida se llena de propósito.